Bueno, hermanas, ¿ustedes nos podrían ayudar, por favor, con la oración inicial? Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre, tú que eres la sabiduría de dar tu sabiduría a René y a Giovanna para que en esta exposición pueda ser transmisores de tu ciencia, de tu conocimiento, para que puedan iluminar no solo las mentes, sino también los corazones de nosotros que estamos escuchando. Y por eso te decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanas. Gracias, hermanas. Pues bienvenidos todos. Vamos a comenzar con esta sesión, una sesión más bueno, para los artesanos de Dios. Esta vez vamos a hablar acerca de un tema que es importantísimo en nuestra época, dado el éxito que ha manifestado esta tendencia de la que vamos a hablar hoy, que es la nueva era, y ese éxito que ha manifestado, pues implica un conjunto de riesgos, tanto para la sociedad en general como para los cristianos en particular, puesto que se trata de una corriente que es de pensamiento en parte, pero también es una corriente que busca erigirse como espiritual, como una alternativa religiosa, y que, entre otras cosas, pues tiene características que no se concilian, es decir, que no son compatibles con el cristianismo. Les voy a compartir pantalla. Si alguien no puede verlo, se lo agradecería que me pueda hacer saber. Todo bien, sí se ve. Bien, pues este es el tema. El movimiento anti-espiritual de la nueva era. Ponemos anti entre paréntesis porque este movimiento, como mencionaba, se promueve a sí mismo como espiritual, es decir, un movimiento de naturaleza espiritual. O sea que se trata de un conjunto de prácticas, ideas que tienen su convergencia y tienen su edificio, por así decirlo, en el ámbito espiritual del ser humano. Y esta palabra o este prefijo de anti lo ponemos entre paréntesis porque, claro, se presenta como espiritual, pero no se presenta según los rasgos que en la realidad posee. Y esos rasgos vamos a ver en esta sesión que llevan de alguna manera al individuo, más que a volverse espiritual, su tendencia última es a alejarlo de la verdadera espiritualidad. De acuerdo. Y pues podemos distinguir en distintos episodios de la historia cómo es que se ha hecho un caldo de cultivo para que esto sea tan aceptado. Bueno, y nos vamos a referir específicamente a la posmodernidad, si bien se considera como una época, la contemporánea. En realidad lo que la caracteriza más es una forma de pensar. Es el resultado precisamente de distintas corrientes de pensamiento que claramente, pues toda acción tiene su origen en el pensamiento. Entonces también han tenido distinto impacto en el mundo. Pensemos, por ejemplo, en la corriente filosófica del nihilismo y anterior a eso, pues el fuerte ateísmo que hubo en la Ilustración, por ejemplo. Entonces,
en la Ilustración lo que ocurrió fue ir quitando como del lugar central a Dios para ponerse el ser humano, pero pues claramente eso no llenaba las expectativas. Entonces viene el nihilismo, que es más bien el pensar que nada tiene sentido. Bien, eso tiene su impacto incluso en los nazis. O sea, propiamente hay características de aquel que desarrolló el nihilismo, rasgos que se pueden identificar en el desarrollo del nazismo. Este filósofo llamado, que se apellida Nietzsche. Bueno, entonces la posmodernidad arrastra muchos de esos rasgos de pensamiento en distintas épocas. Ajá, pero aquí lo que hay que señalar, pues es que si bien, como lo mencionaba en la Ilustración, en algún punto el ser humano se puso en el centro y como cualidad que más exaltaba era su razón, el nihilismo, digamos, rechaza todo eso. Y entonces ahora se va al otro extremo, donde la razón ya no tiene sentido porque ya no explica el mundo, porque ya no explica la maldad, porque ya no explica, sobre todo en el nihilismo, ya no explica porque para él, para el ser humano, ya no se explica el por qué no puede tener como satisfacer sus propios apetitos. O sea, en eso consiste como el vacío del que hablan. Entonces, el centro lo tienen precisamente los apetitos del ser humano. O sea, se piensa hasta cierto punto que lo que place es lo que va a llenar. Entonces, bien, también tenemos otra corriente muy responsable de este vacío, que es justamente el hedonismo. Al haber un vacío de sentido verdadero, de sentido, es decir, de una explicación de las cosas pues, más importantes de la vida, como lo sería, por ejemplo, el sufrimiento, como lo sería la muerte, la existencia misma, el ser humano naturalmente pues está buscando respuestas, entonces las busca en estos placeres momentáneos, en esos placeres muy superficiales, en lo que más bien pues es muy pasajero y es efímero, y hace pues hace uso de sus potencias para querer formar sus propias respuestas que acomoden un poco en esos vacíos que ya quedaron, en eso que sí tenía un sentido, pero lo desplazó, lo rechazó, lo negó. Bien. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Claro, antes me gustaría señalar algo, bueno, resaltar algo sobre la posmodernidad, sobre esta forma de pensamiento que ya consiste primordialmente en desconfiar en la razón. Ya no se busca la razón de las cosas y mucho menos las razones últimas del mundo. Algo importante en esta forma de pensar es que consiste, entre otras cosas, en lo que se ha llamado la muerte de los grandes relatos. Le llaman relatos los pensadores posmodernos, es decir, quienes se inscriben en esta forma de pensar, llaman relatos o grandes relatos a toda forma de pensamiento que trata de unificar todo el orden cósmico. Uno de ellos sería el cristianismo. El cristianismo lo que hace es darnos un sentido total, es decir, nos dice cuál es el sentido de todo el universo, nos dice cuál es el sentido de nuestra propia existencia y nos dice también cuál es el sentido de estar de alguna manera relacionados con Dios. Hay otras formas de pensar que no son cristianas, que también intentan dar un sentido a todo lo que existe. Bueno, pues lo que dice la posmodernidad es que esos relatos han muerto. Han muerto y además de que han muerto, no tiene ya sentido resucitarlos, no tiene ya sentido estarse preguntando
por el sentido mismo de la historia o el sentido de la existencia del ser humano. Es por eso que consiste en gran parte en un vacío. Cuando no hay sentido se experimenta un enorme vacío. Gracias. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Tarda un poquito. Bien, entonces precisamente la nueva era se ofrece como esta respuesta a una búsqueda un tanto desesperada del ser humano por encontrar algo que encaje en esa aspiración natural que tenemos para buscar, pues, trascender nuestra humanidad, es decir, nuestra vida humana no se limita a lo material, a lo físico. Entonces, trascender lo humano sería precisamente pues, el desarrollo de esta necesidad de encontrarnos con Dios, de desarrollar nuestra vida interior. Eso es natural, pero ¿qué pasa con la nueva era? Que toma esa necesidad natural y la distorsiona, la explota, y le da respuestas, pues como lo mencionaba René al principio, que en realidad alejan al ser humano del verdadero propósito. O sea, claro que tenemos un espíritu, pues para tener un desarrollo espiritual, claro que tenemos un alma, pues para tener una vida interior, se tiene un propósito. Y ese propósito pues es uno. Entonces, ¿qué pasa cuando se confunde? Pues más bien eso esas capacidades de vida interior se utilizan para mal. O sea, como sea las tenemos, pero es necesario dirigirlas también, es necesario tomar responsabilidad sobre ellas. Entonces, bien, tenemos que la nueva era lo podemos entender como un movimiento que consiste en prácticas y creencias que toman de diferentes religiones del mundo distintas cosas, muchos elementos, hacen una especie de buffet al gusto, tal cual. En la nueva era, digamos, todos caben. Todo lo que alguien se puede imaginar cabe ahí. Entonces, pues es bastante fácil tener, digamos, una espiritualidad que encaje con la nueva era, o sea, nuestros gustos, pues los podemos amoldar ahí. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Sí, podemos decir también acerca de la nueva era que además de consistir en la toma de un conjunto de elementos de diferentes religiones, de diferentes sistemas de creencias relacionados con lo espiritual, también la nueva era se ofrece como la respuesta a ese cambio esperado, es decir, la posmodernidad implica un enorme vacío, pues la nueva era ha tenido éxito en parte porque en ella se ponen las esperanzas de rellenar ese hueco que ha sido causado por la desconfianza en lo que decía que son los grandes relatos, por la desconfianza en cualquier intento de explicar en qué consiste el orden cósmico. Gracias. ¿Alguien tenía su micrófono prendido? Graciela, un favor, ¿te crees que nos puedas ayudar silenciando tu micrófono? Espero que nos haya escuchado. Bueno, uno de esos ejemplos, pues, es el yoga. Si bien muchas personas podemos decir, bueno, yo hago yoga porque las posturas me ayudan a cuidar mi cuerpo y pues eso también es amor propio. Claro, pero es importante conocer el origen, el trasfondo e incluso el propósito de cada una de esas posturas. Incluso muchos profesores de yoga, aunque no tengan como sus mandalas pegados por todos lados y a Krishna en un lado, muchas de las posturas, por ejemplo, las mencionan en sánscrito. Eso es porque cada una de estas posturas tiene el propósito de invocar o de hacer referencia a una deidad hindú. Entonces,
Hay otros ejercicios que se pueden hacer, como por ejemplo los pilates, que también ayudan el cuerpo, pero la realidad es que el yoga sí tiene un propósito de conexión espiritual y no es con el Dios verdadero. ¿De También, acuerdo? Giovanna, ahora que mencionamos esto, esta lista que les ofrecemos de algunas de las corrientes de la nueva era, que son muchísimas, porque si la nueva era, como nos decía Giovanna, toma elementos de tal manera que constituye una especie de buffet espiritual, pues de ahí se sigue que sus ramificaciones van a ser numerosísimas. Entonces, aquí les ofrecemos esta pequeña lista para ver algunas de esas corrientes. Hay muchísimas más, pero pues no podríamos ponerles todas. Y algo que hay que señalar, algo que hay que destacar, es que no tiene la intención esta presentación de decir que las personas que han decidido llevar a cabo estas prácticas de la nueva era o alguna práctica de la nueva era, sea cual sea, no todas las personas tienen malas intenciones. No queremos decir de ninguna manera que las personas que pertenecen a la nueva era tienen un mal corazón, ni mucho menos. Simplemente tratamos de explicar, bueno, vamos a explicar cuáles son los problemas que presentan estas corrientes, a pesar de que las personas que las practican o que se inscriben a esas ideas tengan un conjunto de buenas intenciones. Justo, eso me recuerda así como un anuncio súper rápido. Algo que hace mucho la nueva era, y creo que lo mencionamos al principio, es explotar una necesidad natural del ser humano. Entonces, ofrece como opción, como alternativa, como respuesta a esta búsqueda genuina de cosas buenas, pero ofrece medios no buenos, porque no están dentro del orden de lo natural, de aquello que se diseñó para hacer esa respuesta. O sea, justo son una respuesta alternativa. Ajá, entonces, ciertamente sabemos que quizá muchos hemos recurrido a alguna de estas ramificaciones, pero lo importante es identificarlas precisamente pues para no dejarnos engañar, porque ciertamente, por ejemplo, así súper rápido, yo conocí una persona que hacía biomagnetismo, una cosa así, pero curiosamente ella con esas terapias arreglaba algo, más o menos, pero se le descomponía otra cosa en su cuerpo. Entonces, había una especie como de cosas que la hacían recaer y estar necesitando de esas terapias. Entonces, ¿qué ocurre? Que justamente si nosotros estamos tomando estas decisiones, quizá inconscientemente, de optar por cosas que ofrece la nueva era, en realidad nosotros mismos podemos estar ocasionándonos un mal y no darnos cuenta. Y lo peor, muchas de las veces decimos, ay, pues a lo mejor es la voluntad de Dios y cosas así. No, no, no. Son nuestras decisiones las que están ocasionando eh, ciertos males a nuestra vida. Y pues esto va en grados y hay muchísimas formas en las que se puede manifestar. Bueno, el veganismo, porque es otra de las cosas. Bien, recordemos que aquí lo que fue caldo de cultivo para este ofrecimiento de la nueva era, pues fue el abandono de la razón. Entonces, ciertamente, nuestro cuerpo pues necesita muchas otras cosas más que el veganismo, pero más que los vegetales, perdón. Vaya, esto también pues está fuera del orden, fuera, digamos, de lo debido, de lo realmente bueno. Además que tiene su origen en tradiciones orientales, que en realidad buscan una especie de culto a la naturaleza y al mismo tiempo de rechazo al cuerpo. Entonces tampoco es o sea, no es razonable decir que nuestro cuerpo y nuestras necesidades fisiológicas son malas. O sea, eso tampoco es verdadero. Entonces, el veganismo sí tiene tintes de ese tipo. Bien. Justo esa característica que mencionas, Giovanna,
Me recuerda otra cosa que también sería importante mencionar acerca de la nueva era. Eh, como decíamos, tiene tendencias muy variadas, pero a pesar de eso, algo que comparten todas estas tendencias es que se fundan de alguna manera en el panteísmo, hunden sus raíces en cierta noción de que no hay una distinción entre el creador y la creación, sino que más bien Dios es la misma creación, Dios es la naturaleza, Dios está disuelto, está difuminado en toda su obra que es el universo. Entonces el veganismo, que pudiera parecer algo, pudiera para alguien quizás hasta pudiera parecerle ridículo que lo pongamos en esta lista, ¿cómo es que el veganismo se presenta como algo espiritual? Bueno, la conexión es la que decía Giovanna, en el sentido de que el veganismo tiene un conjunto de supuestos espirituales. No se trata de que el veganismo sea simplemente una especie de dieta estricta que va a consistir en cuidar el cuerpo al no consumir alimentos de origen animal. No se trata de eso nada más, no es una dieta. La cuestión con la nueva era es que sus prácticas siempre tienen un cariz espiritual. Es decir, no voy a consumir vegetales para cuidar mi cuerpo y ya, o para no recibir las toxinas que se le atribuyen a la carne, sino que voy a consumir vegetales porque dado que Dios está disuelto en toda la naturaleza, es decir, que más allá de la naturaleza no hay Dios, si está disuelto ahí, entonces no tenemos ningún motivo para creer que los animales valen menos que los seres humanos. Y entonces, si los animales no valen menos que los seres humanos, pues voy a evitar comerlos porque ellos también, como seres sensibles, pues sienten dolor. Y yo, para evitarles ese dolor, es decir, para tener una aspiración espiritual, para estar bien con Dios, no le voy a causar dolor a otras especies y simplemente me voy a limitar a comer aquellos seres vivos a los que no se les atribuye la capacidad de sentir nada, que son los vegetales. Bien, gracias. Bueno, justo volviendo un poco a las propiedades de la naturaleza, eh, quizá para muchas personas les son familiares, por ejemplo, los cuarzos, o sea, estos minerales que se van formando en distintas regiones, de distintas formas y colores. Bueno, pues seguramente esa es otra cuestión, ¿no? O sea, es tan común que las personas le atribuyan cosas que podemos entrar a un negocio, podemos entrar a una casa y de repente ver que están estas piedras acomodadas de determinada manera. O sea, desde luego no estamos diciendo que las piedras en sí mismas sean malas. O sea, no. Lo que estamos diciendo es precisamente la carga simbólica que se les está dando a esas piedras. O sea, como lo mencionaba René, no se distingue entre criatura y creador, y más bien se le da un lugar demasiado, o sea, idolátrico incluso a las creaciones. Esto también es una forma de idolatría, de decir, bueno, yo creo más en que esta piedra me va a proteger de las envidias, en lugar de, si soy católico, pues encomendarme a la divina voluntad, porque confío en Dios, porque hay fe en mí hacia Él. Entonces, incluso es una forma, pues sabemos que toda idolatría es una forma de traición a Dios. Bien, entonces ese es el problema concretamente con estas piedritas. Regales la siguiente diapositiva, por favor. Bien, tenemos otra. Incluso hay gente que cobra por terapias de Reiki. Bueno, aquí hay toda una cultura y toda una historia milenaria respecto al manejo energético de los polos y de distintos puntos del cuerpo, pero el Reiki lo venden precisamente como algo que va a sanar. Incluso mucha gente, muchísima gente está muy decepcionada precisamente, no quiere saber nada de lo sobrenatural porque se ha encontrado con gente que le dice, ok, a lo mejor tú solo ves tu cuerpo y nunca has tenido una experiencia sobrenatural, tampoco conoces mucho de tu religión, yo te voy a enseñar otra forma de espiritualidad. Y entonces le sacan
su librito, a lo mejor, o sus laminitas donde les explican que todos tenemos mente, alma, cuerpo, cosas así, y que ellos trabajan en el plano del espíritu, del alma. Entonces la gente termina decepcionada porque, como les decía, esto no es ninguna solución. O sea, ciertamente, pues claro, los seres humanos tenemos energía, pero a lo que se le atribuye la sanación es a maestros, ellos le llaman maestros ascendidos, les llaman guardianes, y entonces vaya usted a saber guardianes de quién o de dónde, o También maestros. seres de luz les llaman. Exacto, o sea, bueno, para quienes lean la Biblia saben que en alguna epístola dice, Satanás se disfraza de ángel de luz. O sea, eso no es ningún indicio de que pues venga de Dios. Entonces vaya usted a saber a quién están consagrando esas sesiones de Reiki donde efectivamente se mueve algo no material en nosotros, pero no es a Dios, no es a quien, a Jesús, no es a quien dio su vida por nosotros, es a quienes ellos previamente, pues, para dar Reiki, por ejemplo, son cursos como de 3 años y cosas así. Entonces, ¿cuánto tiempo la persona se está enredando justamente en ese tipo de ideologías para hacer ciertos trabajos? ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, el Feng Shui claramente de corte oriental. Esto también consiste en acomodar cosas materiales con un fin espiritual. Muchas veces, o sea, por el lado, por ejemplo, más de quizá la psicología, se entiende todo este tipo de soluciones, de prácticas, como placebos, como cosas que más bien nos van a sugestionar, que nos van a dar cierta tranquilidad, aunque en realidad pues sabemos que no sería razonable que esas cosas funcionen. O sea, no sería muy razonable. Claro, si acomodas tu casa y buscas el orden en tus cosas, pues mentalmente va a tener una consecuencia porque es orden. O sea, eso es bueno. Pero de ahí a decir, si pones las cosas de determinada manera, en determinada posición, en determinado color y vas a mover la energía y cosas así, nuevamente, eso no es razonable. Y si ocurre un cambio, entonces hay que preocuparnos porque probablemente son energías que nosotros estamos invitando sin tener la conciencia de qué son, de qué quieren y sobre todo lo más importante, no fueron cosas pues que Dios haya querido para nosotros, ¿no? Entonces somos nosotros quienes estamos dando espacio a que haya cosas no buenas en nuestra vida y en nuestra casa. ¿Me regalan la siguiente diapositiva, por favor? Nos estamos tratando de ir rápido. Aquí hay una distinción importante, la aromaterapia y la herbolaria, por ejemplo. Sabemos que la naturaleza tiene propiedades. Una cosa es usar las hierbas, los aromas por sus propiedades, y otra cosa muy distinta es atribuirle a ese uso una característica espiritual, una característica más allá de lo material. Eso ya tiene que ver precisamente con prácticas nueva era, que están súper coladas en la sociedad y en general, pues, en las personas. Bien, la aromaterapia más bien consiste en que cada aroma nos va a traer energías de determinada frecuencia, por así decirlo. O sea, no sé, yo uso sándalo para tener más trabajo en mi negocio. Entonces le estoy atribuyendo cosas que pues en realidad corresponderían, uno a la providencia de Dios, otro a mi diligencia, otro pues a mi capacidad también para poder llevar a cabo mi trabajo, no sé, quizá la publicidad. ¿Me explico? Bien, ¿me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Sí, también con todo esto, estas prácticas de la nueva era, vamos viendo otro elemento, que muchas de ellas son supersticiosas. Tomás de Aquino decía, o sea, Tomás de Aquino, uno de los más grandes, si no es que el más grande doctor de la iglesia, además de filósofo, él decía que la superstición consiste en atribuirle como natural una propiedad a las cosas
una propiedad que en realidad no es natural suya. En este caso de la aromaterapia, por ejemplo, atribuirle a las plantas o atribuirle a todas sus características físicas la propiedad de sanarnos espiritualmente. O sea, la sanación espiritual no es una propiedad natural de las plantas, por eso es supersticiosa, como son supersticiosas muchas de las prácticas de la nueva era, el Feng Shui también. Pero hay otra cosa, que cuando estamos hablando de determinados rituales, y le decimos rituales porque son prácticas sistematizadas, cuando hablamos de ciertos rituales en donde los objetos que se usan no tienen la propiedad de la sanación espiritual y no tienen la propiedad tampoco de hacerle nada al alma, al espíritu. Entonces, todos estos objetos, todas estas prácticas que son rituales, lo que constituyen, lo que conforman, es un signo o un conjunto de signos. Los signos, como sabemos, se usan para la comunicación. Es decir, un signo consiste en cualquier cosa que está en representación de otra. Puede ser un objeto, puede ser una idea, pero siempre es eso, es la representación. Entonces aquí vale la pena preguntarse qué es lo que está representado en todas estas prácticas. Si ponemos atención, nos daremos cuenta de que lo que está representado en estas prácticas es una especie de interpelación, aunque sea indirecta, pero una interpelación con fuerzas que no están en la naturaleza. Bien, hay otra cuestión. Esta es muchísimo más sutil. ¿Qué ocurre en el coaching? Por definición, pues ellos tienen el objetivo de hacerles creer a las personas que son dueños de su propio destino y les dan a leer, por ejemplo, muchos libros tipo como la ley de atracción y todo ese tipo de cosas en el que tú eres el dios de tu universo. Hay muchos que incluso así lo dicen. Tú eres quien forja tu camino. Entonces podríamos decir, bueno, pero eso está bien porque están motivando a las personas. Pero hay que pensar, ¿es bueno y verdadero? O sea, verdaderamente con que yo tenga buenos pensamientos nada más va a cambiar mi vida. Por eso hay muchas personas que están frustradas, porque incluso podemos tener gente muy motivada, pero no con buenas intenciones. Entonces tendremos gente mala con muy motivada. Y en eso es parte de lo que el coaching alimenta. Perdón, me había olvidado grabar esa información porque es Ella está importante. levantando su mano. Ay, sí, pero bueno, lo dejemos en la anterior. ¿Todavía puedo preguntar? ¿Sí, no? Sí, yo digo Bueno, que sí. no era una pregunta, más bien es como un comentario. Es que, bueno, yo cada vez me voy dando cuenta como de que en realidad no sé, digo, no lo veo con desesperanza, pero híjole, qué frustrante es el hecho de decir en estos tiempos, puedes hablar de Reiki, sí, sí te ayuda a sanar, y puedes hablar de ayahuasca, sí, sí te ayuda a sanar, y puedes hablar de aromaterapia, sí también te va a sanar, pero no puedes hablar de Dios, porque entonces eres un enajenado, eres un ignorante, eres un tonto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, realmente... Acabas de silenciar Sí, tu ajá, micrófono. silenciaste tu micrófono. Ay, perdón. Otra vez lo silenciaste. No, es que creo que tiene algún fallo la pantalla. Bueno, decía solamente el comentario de que, híjole, qué tiempos tan difíciles, y la verdad es que yo aprovecho para felicitarlos por la valentía que tienen para tocar estos temas, porque parece que causan demasiada urticaria en la mayor parte de las personas. O sea, realmente hoy pude notar eso en algunas publicaciones, que la verdad es que sí pensé, híjole, Satanás, qué ruido te hizo donde inspiraste, donde te tomaste el tiempo de inspirar a personas que en la vida comentan algo, pero en esto sí, o sea, en esto particularmente sí. Ese era todo mi comentario. Gracias. Y es que justo por Gracias. tratarse de algo espiritual, pues es algo que toca muchas sensibilidades.
Y claro, o Justo, sea, perdón, repito que no todas las personas que practican la nueva era tienen mal corazón. Muchas genuinamente buscan la forma correcta de espiritualidad. El problema es que la nueva era tiene muchas dificultades, muchas ideas que son anticristianas y además seduce con facilidad a las personas que de manera incauta buscan espiritualidad sin saber lo que es la espiritualidad. Pero bueno, yo creo que vamos a retomar porque todavía nos falta un buen preguntarles a las tramo. hermanas si tienen algún comentario respecto a esto último que dijo Sandy, porque pues René y yo hemos estudiado algunas cosas, otras por experiencia las sabemos, pero ciertamente las que en efecto tienen ese desarrollo y ese crecimiento espiritual constante, pues son las consagradas, los religiosos, los sacerdotes, quienes tienen esa guía. Entonces, ¿quisieran decirnos algo en esto que comentó Sandy? Por favor. Sí, acerca de cómo es triste, ¿no? Estos tiempos que estamos viviendo. Sí, es verdad, pero también es verdad que hay muchas cosas que no se ve, ¿no? Y es verdad que nos estamos reduciendo a ser la minoría. Ya no, no podemos decir que México es católico en realidad, pero hay también muchas manifestaciones de deseo de espiritualidad. Yo creo que el problema es encanalarla, hacer que vayan en la dirección, el rumbo justo, con lo que ustedes están haciendo. El mexicano en sí es espiritual, porque viene de una tradición, de una cultura espiritual. Esta es una de las primeras cosas que he visto cuando he venido a México, cuando he llegado aquí. Hay esta sed de espiritualidad, solo que tiene rumbos que son los más variados, y las sectas que vienen de Estados Unidos están aprovechando de esto, de esta sed que tienen los mexicanos de espiritualidad. Y también me gustó cuando René habló, se puede un momento, habló de los signos, ¿no? De los signos de la nueva era. Me vino pronto a la mente los sacramentos, ¿no? Como cualquier manera, imitación de los sacramentos, que son signos reales y efectivos de la gracia de Dios. Pero decía, ellos lo utilizan en el sentido invertido, y tal vez son canales para la desgracia del demonio, ¿no? Entonces son los mismos medios, pero con finalidades diferentes. Pero no sé, Gabriela. Sí, luego, Sandy, tú tranquila, porque el mismo Señor dijo, el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza. Y basta que desde en familia de verdad exista una fe verdadera, auténtica, ahí está creciendo el reino de los cielos. Como dijo, creo que me parece Giovanna, siempre el mal va a hacer mucho ruido y siempre el bien, aunque parece que no está, pero está, y está bien vivo, bien latente, y uno de los ejemplos es este momento. Entonces, el reino de los cielos, desde las cosas mínimas, está viviendo, está actuando. La cosa que el enemigo hace mucho ruido, pero el que ríe al último ríe mejor, ¿no? Y además el Señor ya lo venció. Solamente hacer nuestra parte como familia. Bueno, gracias. Que estaba con el celular acá, pero le estaba mandando el enlace a la señora Marta. Muchas gracias. Sí, eso es bueno y es verdadero. Pues si alguien más no tiene un comentario, compartimos la presentación otra vez. Yo iba a preguntar algo. Si alguien más no tiene un comentario, no es cierto, Richard. Sí, yo tengo una duda, no, más bien una pregunta. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes respecto a lo que es la herbolaria? ¿Tú primero o yo? Pues si quieres yo. Bueno, yo no te escuché toda la pregunta completa, Ricardo, pero me parece que nos preguntaste qué pensamos sobre la herbolaria. Sí. Bueno, pues es lo mismo que decíamos en el caso de la aromaterapia, sobre la superstición y sobre las propiedades. Las plantas sí tienen propiedades naturales que ayudan a mejorar la salud
o también tienen propiedades curativas, naturales. Si alguien recurre a la herbolaria con la pura idea de que, o sea, la pura idea basada en fundamentos científicos de que las plantas sí tienen propiedades curativas y que las plantas tienen otras propiedades para mejorar la salud, si solamente se recurre con esa intención, entonces no habría ningún problema. Repito, toda vez que se entienda a qué se está recurriendo. Pero si se recurre a la herbolaria bajo la idea de que se trata de una especie de práctica espiritual en donde a través del uso de las plantas voy a sanar mi alma o mi espíritu o me voy a conseguir ciertos favores de entidades sobrenaturales, entonces ahí sí habría un problema, porque ahí se estaría cayendo por un lado en la superstición y por otro lado en otra tendencia de la nueva era. Otra tendencia precisamente porque por un lado se está confundiendo la espiritualidad y por otro se está de alguna manera invocando algo que la misma persona que invoca no sabe qué cosa es. Perfecto, gracias. Entonces estamos en el mismo canal. Solo los usamos como curativos. Qué bueno que aclaremos cosas. Sí, igual yo ya no agrego nada porque estoy de acuerdo con lo que mencionó René. Bueno, entonces si alguien más no tiene un comentario, ahora sí ponemos la presentación. Nos quedamos, creo que Zoom nos sacó abruptamente de la sesión anterior, pero estábamos en que... ¿Sí pueden ver las diapositivas, perdón? Sí. Bien. Entonces, esa es la cuestión con el coach. Básicamente, el principio para filtrar aquello que, de lo cual debemos dudar si es nueva era, ¿es bueno y es verdadero? O sea, el coaching propiamente busca lo bueno y lo verdadero o en realidad está sustentado en ideas, pues nuevamente, ¿no? De idolatría. Ahora no es quizá hacia una piedra, hacia hacia alguna deidad, pero más bien ahora yo me coloco en ese lugar. Ajá. También otra cosa, otra característica por la que nos podemos preguntar para saber si alguna idea o alguna práctica es nueva era, es acerca de su carácter salvífico. Salvífico en el sentido de que, si se dan cuenta, todas estas corrientes o prácticas persiguen esa idea, la búsqueda de una especie de salvación. Es decir, la búsqueda de alguna manera de darle un sentido espiritual a todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, incluyendo nuestros pensamientos. Es decir, en dónde vamos a poner el corazón. No solamente qué voy a hacer para pasar el tiempo, sino en dónde vamos a poner el corazón. Y a eso, a ese lugar en donde ponemos el corazón, le atribuimos la cualidad de que nos va a dar la salvación. Esa es una pregunta que también puede servir, sumada a la que menciona Giovanna, para entender si eso que tenemos enfrente puede meterse o encajonarse dentro de la nueva era. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Bien. Aquí hay un elemento muy importante que es muy funesto. Aquí ponemos metafísica ya entre comillas, no es como el yoga, que es yoga sin comillas, no es como la aromaterapia. Aquí metafísica entre comillas porque esta otra corriente de la nueva era, que como decía es muy funesta, además tiene un nombre sumamente desarreglado, tiene un nombre, es muy desafortunado porque se pone el nombre de una corriente de la filosofía, más bien de una ciencia dentro de la filosofía, que es la metafísica. La metafísica es el estudio de la naturaleza de la realidad. La metafísica, se pregunta qué cosa es la realidad y también se pregunta qué es el ser y cuáles son los atributos del ser, es decir, cuáles son los atributos compartidos por todas las cosas que existen. Bueno, aquí le llaman metafísica, o sea, toman el nombre de esa ciencia tan alta y se lo ponen a esta corriente de la nueva era, que consiste principalmente en creer que los seres humanos, aquí es donde convergen muchas de las ideas de las que ya hemos hablado, se cree que los seres humanos tienen una especie de divinidad almacenada
dentro suyo, esta idea, por supuesto, ya nos va diciendo cuánto se aleja del cristianismo, porque si cada ser humano tiene a la divinidad guardada dentro de sí, entonces fuera de sí ya no hay ningún objeto de glorificación, de adoración, ya no se habla de lo trascendente, sino que se habla del ser humano como alguien que puede en algún momento alcanzar la divinidad. O sea, en otras palabras, se cree que siguiendo estas ideas de esto que se llama metafísica, el ser humano, es decir, el individuo, se va a convertir en una especie de semidios. De hecho, también le ponen el nombre de ser crístico. Dicen, tú puedes alcanzar tu ser crístico al seguir las enseñanzas de los maestros ascendidos, como es uno de los más importantes, este hombre que vemos en pantalla, al que le llaman San Germán, que no tiene nada de santo, porque también en esta corriente le llaman santo a los seres ascendidos. Otra diferencia que vemos con respecto al cristianismo es que aquí ya no tiene nada que ver la caridad, no tiene nada que ver la fe, la esperanza, no tiene nada que ver la relación de la persona con los demás. Aquí es simplemente el puro yo que se engrandece al grado de llegar a un semidios. Y claro, cuando uno lee los libros sobre metafísica, también se encuentra casi de inmediato, en las primeras páginas, con la frase de yo soy. Esa frase con la que Dios se presenta a sí mismo ante Moisés en el desierto, esa frase la usan ellos para decir, tú debes repetirte a ti mismo, yo soy. O sea, lo que le está diciendo a las personas es, tú eres Dios. No tienes nada que buscar fuera de ti mismo. Una forma de decir, no tienes por qué obedecer al cristianismo, no tienes por qué creer que hay un Dios único. Bien, tenemos otra creencia que está en la base de muchos movimientos, como lo sería la reencarnación. Movimientos, me refiero incluso, o sea, tiene su origen principalmente en los orientales. También en Occidente está esta base que deja como para pensar que o sea, cuando hablamos, por ejemplo, de constelaciones familiares, cuando hablamos de vidas pasadas, en realidad pues estamos hablando de reencarnación, ¿no? Hay un cantante que se llama Martín Valverde que dice como, Dios no hace reciclaje, o sea, no es como que te esté reciclando el alma para que vivas en distintos cuerpos, no es compatible. Cualquiera de este tipo de cosas que nosotros lleguemos a pensar y que estemos realizando ciertas prácticas que tengan que ver con eso, no sé, hay quienes incluso pues son hipnotizados para conocer sus vidas pasadas, incluso en Facebook, ¿no? De repente hay como, oh, checa quién fuiste en la vida pasada. Es tan común, pero finalmente es totalmente contrario pues a la fe cristiana. Y cuando decimos fe cristiana, pues precisamente entendemos que está fundamentada pues en la búsqueda de lo bueno y lo verdadero. En la búsqueda precisamente se entiende por bueno el desarrollo de la fe, la esperanza y la caridad, entre otras cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues más bien todo este tipo de creencias lo rechazan, ¿de acuerdo? Si no quieres decir algo más, me regalas la siguiente diapositiva, porfis. Bien, tenemos otra corriente que afirma algo así como hay que dejar de definir lo que es humano. ¿A quién le importa que es un ser humano o que no es un ser humano? Bueno, aquí será importante, bueno, solo aclarar que esta corriente no es una corriente de la nueva era. Esto de lo que nos habla Giovanna es una corriente de pensamiento. No tiene que ver con la nueva era, sino que más bien ha posibilitado el éxito de la nueva era. Gracias, Giovanna. Solo quería decir eso. Entonces, como les iba diciendo, justamente contribuye a esta distorsión, porque pues elimina lo que se entiende por ser humano y tiene un ideal en el que, bueno, hay que convertirnos ahora en qué sigue después de ser seres humanos con un cuerpo frágil
que tienen enfermedades, que son mortales, con las determinadas características que nos limitan. El poshumanismo dice, bueno, hay que ir más allá de eso, hay que convertirnos en seres inmortales, si es posible, hay que buscar eso, por ejemplo, buscar no envejecer, buscar incluso perpetuarnos en nuestra mente. Aquí el punto es que sí tiene una conexión muy fuerte con la idea de que al ser humano lo limita su humanidad, que de alguna manera en el ser humano está contenido algo que les está llamado a ser mucho más de lo que es, pero sin tomar en cuenta, o sea, no tiene nada que ver con lo que estamos llamados a ser en Cristo, nuevas criaturas, nuevos seres humanos con un buen corazón. No, 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 no. O sea, lo está pensando un ser humano, pues, su propio Dios. Ajá. De hecho, esta corriente también algo que hace, o sea, esa idea que tienen del hombre superior, a veces se identifica con la idea de un ser humano que ya no tiene emociones, porque también se cree en determinadas esferas que, bueno, y muchas de ellas son pseudocientíficas, se cree que las emociones más bien nos frenan. O sea, aquel que es piadoso porque obedece a sus emociones, a sus sentimientos y tiene piedad, no se garantiza el propio éxito. El éxito en alguna batalla, el éxito en alguna competencia, porque tiene piedad del otro. Entonces, basados en esta idea, pues muchos poshumanistas creen que el ser humano próximo, es decir, el hombre superior, tendría que despegarse o deshacerse de plano de sus emociones, de sus sentimientos y quedarse únicamente con la parte intelectual, si es que tal cosa fuera posible. Giovanna, ¿ya habías terminado con esta diapositiva? Bueno, voy a pasar a la que sigue. Como ya vamos empezando a vislumbrar, varias expresiones de la nueva era convergen en alguna forma de anticristianismo. Aquí vemos una pintura de Caravaggio que es el beso de Judas. Judas, como sabemos, pues era uno de los discípulos de Jesús, un discípulo que luego lo traicionó. Bueno, pues la nueva era hace algo semejante porque ciertamente toma elementos del cristianismo, no únicamente, toma elementos de otras religiones, pero también del cristianismo. Y de hecho, por ejemplo, en la metafísica, en esa corriente llamada metafísica, habla mucho de que cada individuo debe sacar a la luz a su propio ser crístico. Con esto ya nos habla de que sí hay una intención detrás de eso, una intención de distorsionar la imagen del cristianismo, de alguna forma de vaciar la figura de Cristo de su verdadero significado, que es el Hijo de Dios, es decir, es Dios mismo, vaciar de significado la figura de Cristo para empezar a transmitir la idea de que Cristo únicamente fue un maestro ascendido, una especie de ser de luz, un iluminado, o sea, un individuo que en algún momento, o que en su momento, dio a relucir su ser crístico. O sea que siguiendo las enseñanzas de la nueva era, las enseñanzas que ahora promueve la nueva era, él llegó a hacerse de la fama que tuvo y que no fue Dios, no fue Dios encarnado, es decir, el Hijo de Dios encarnado, sino que simplemente fue un ser humano común y corriente que en su momento llegó a ascender, llegó a volverse superior, pero únicamente a través de esas prácticas, que es esa idea de la divinidad que llevamos dentro. Y en este sentido, pues están degradando la figura de Cristo, no solo porque ya están diciendo que no es Dios, sino porque además lo están poniendo al mismo nivel de todos los seres humanos. Están diciendo que, puesto que todos nosotros llevamos ya una especie de divinidad en el interior,
entonces sí podemos llegar a volvernos exactamente igual que Cristo. Todos nosotros, a cualquiera que siga esas enseñanzas, perdón, puede llegar a ascender hasta volverse otro Cristo. Otro Cristo con todo lo que Cristo implica en esta idea. Entonces no habría distinción. Cristo perdería todo su valor en la historia y por supuesto en la teología. Ya no habría obviamente un sentido para el cristianismo. La religión católica, la religión cristiana no tendría ya ninguna razón de ser. Y bueno, otra consecuencia de la nueva era es que se promueve el encierro en el yo. Habíamos ya mencionado que, por ejemplo, en la metafísica no es la única, pero sí es donde con más claridad se ve que se promueve que el individuo deje de buscar fuera de sí el sentido de su espiritualidad o el sentido último de su existencia, para que se contente con lo que hay en sí mismo y para que mire hacia adentro y además exalte o acentúe todo lo que encuentra en su interior. ¿Todo para qué? Para que pueda de alguna forma engrandecerse, para que todo lo que pueda necesitar el individuo lo halle dentro de sí mismo. Esto, claro, también va en contra de la antropología cristiana, que nos dice que el ser humano es ante todo persona y que la persona tiene siempre por naturaleza una apertura hacia los demás. Es decir, que la persona no se perfecciona si no es abriéndose amorosamente hacia los demás, amorosamente para conocerlos, abriéndose para amar, para prestar servicio, para estar en comunidad y progresar en comunidad. Dios nos creó así, nos creó no para centrarnos o encerrarnos en el yo, sino para prosperar en comunidad, incluso para que todos nuestros padecimientos tengan un sentido al entrar también en comunión con Cristo, en comunión con el padecimiento de Cristo. Es decir, ahí se encuentra el sentido último de la persona. Y aquí no se considera de ninguna manera eso, sino que ya se cree que la espiritualidad únicamente se cierra en el propio yo y no hay nada más allá de eso. Por supuesto, otra consecuencia que también viene de lo anterior, de ese encierro en el yo, es que la verdadera espiritualidad queda subvertida, o sea, queda corrompida la verdadera espiritualidad. Se cree con todas las corrientes de la nueva era en su conjunto, se llega a creer que la espiritualidad no consiste más que en una intención del individuo por hallarle algún sentido a la totalidad de lo que hay. Pero eso no es todo. La espiritualidad no solamente se trata de encontrarle un sentido a la totalidad de lo que hay. Es decir, encontrarle un sentido en el entendido de que cada quien se va a armar su propio sentido. La espiritualidad consiste, sí, en buscar ese sentido, pero de manera objetiva. O sea, de buscar la verdad de ese sentido, que en última instancia es Dios, Dios con la creación, es decir, Dios creando por amor y Dios creando con un sentido que luego le va a aplicar a la historia. Es decir, la historia del ser humano tiene sentido justamente por la llegada de Cristo. Cristo nos viene a enseñar que todo esto de que el hecho de que el ser humano exista y que exista en comunidades y que exista en sociedades, civilizaciones, el hecho de que la historia se vaya moviendo, pues tiene todo sentido porque en algún momento el ser humano va a aspirar al reino del cielo. Entonces, dentro de la nueva era, eso ya no se ve. Hay un panorama donde no hay ninguna especie de claridad en la que el individuo pueda situarse dentro del orden creado para saber hacia dónde caminar. Más bien aquí se trata de que cada quien se arme, como también ya lo hemos dicho repetidas veces, cada quien se arme su espiritualidad al gusto. O sea, claro, esto bien entendido se ve que ya no se trata de una espiritualidad, se trata de una distorsión o una corrupción de todo nuestro sentido. Entonces,
Ya, Giovanna, no sé si René, nos escuchas. ¿Sí? sí, sí, ¿me escucho? Sí, sí, ya, Giovanna, ya te escuchas. Ya René nos ha explicado cómo es que opera, pues, todo este conjunto de ideas para que la persona las acepte muy fácilmente, sobre todo porque satisfacen, pues, el ego. Igual vimos más claramente como la conexión, por ejemplo, con el coaching, como la centralización del yo. O sea, todo va a ser, generalmente una persona que está involucrada, que ha adoptado estas prácticas y cree en cosas nueva era, no solo cree en una, porque una te lleva a la otra y a la otra y a la otra. O sea, son compatibles entre ellas, excepto, pues claro, o sea, bueno, incluso hay quienes dicen también que el cristianismo obviamente no, pero, pero mucha gente de la nueva era va a decir, oh, también es compatible con el cristianismo, Dios no te va a decir nada por eso. Pero bueno, vamos a ver aquí cuál es lo Sí, claro, incompatible, cuál es porque el mencionan mucho a problema. Cristo, varias corrientes de la nueva era. Sí, justo, muchas, hay algo, por ejemplo, aquí no nos da tiempo de abordar como en todo lo que se ha ramificado, pero hay algo que suena mucho que se llama curso de milagros, por ejemplo, y utilizan citas bíblicas y demás, eh, pero en realidad lo mencionábamos hace ratito, ¿no? El panteísmo un poco de fondo con esta cuestión de, mira, Dios está en todos lados, entonces tú eres un pequeño Cristo y de repente así o sea, nos tergiversan la verdad, pues, y si nosotros no desconocemos nuestra propia fe, pues nos envuelven súper rápido. Bien, ahora, ¿qué relación tiene? Como yo les comentaba, que ciertamente se ofrece como una respuesta a necesidades naturales del ser humano. O sea, generalmente quienes recurren a este tipo de terapias es por una genuina necesidad afectiva, o sea, que sus emociones pues están quizá inestables, que tienen ciertos problemas, pero la característica es que les ofrecen una vía como muy rápida, sin esfuerzo y garantizado. Entonces, es muy fácil recurrir a esto, sobre todo también porque se ofrece algo así como las fuerzas sobrenaturales a tu servicio. Ajá, sabemos que, pues, lo dice la palabra de Dios. Si nosotros le pedimos algo al Padre en el nombre de Jesús, Él no lo va a conceder. Sí, es conforme a su voluntad. Obviamente no me va a conceder cosas malas. O aunque yo crea que son cosas buenas, si no entra dentro de su plan, no me lo va a dar. Entonces, al final siempre es que se haga según tu voluntad. Bueno, pues la nueva era no. La nueva era dice, yo puedo hacer mi voluntad, yo puedo manejar las cosas, puedo controlar las Es cosas a como mi hágase mi gusto. voluntad, ¿no? Exactamente, o sea, yo me coloco totalmente en ese lugar de Dios, de legislador, de rector de mi propio mundo, porque recordemos, hay muchas corrientes que dicen tú eres tu propio, quien forja tu camino y tú atraes lo que tú quieres, cosas muy de ese estilo. Bueno, pues como les decía, van así como enlazadas con otras. Aquí la cuestión es cuando ya nos empezamos a involucrar en situaciones que rebasan nuestro entendimiento de lo espiritual. Ajá. Pues justo queremos manipular estas fuerzas sobrenaturales como si no fueran las fuerzas sobrenaturales las que nos están manipulando a nosotros. Quién sabe, podría ser. Les voy a copiar el enlace de la reunión para cuando se cierre esta. Mientras, ¿quieres decir algo o me regalas la siguiente diapositiva, René? Sí, sí me gustaría decir algo rápido. Esta tendencia a interpelar las fuerzas sobrenaturales en beneficio propio, es decir, poner a mi servicio las fuerzas sobrenaturales, sean cuales sean, pues también nos va alejando, no solamente nos ha puesto un velo sobre la idea de la espiritualidad, sino que además nos va alejando
de la verdadera espiritualidad nos va alejando de la piedad, por cuanto nos hace creer que el ser humano de alguna manera puede, es decir, tiene derecho a buscar la revelación de aquello que se nos ha ocultado, de aquello que Dios nos ha ocultado, claro, siempre con buenas intenciones, y que sin embargo se llega a creer que las entidades demoníacas pueden de alguna manera develarnos esos misterios que se nos han ocultado. Entonces, eso nos va alejando poco a poco, progresivamente, de nuestro verdadero propósito sobrenatural. Solo eso. Mucho más claro que sí es importante que señalemos, y es que si bien hemos visto que ciertas prácticas parecieran bastante inocentes, porque ciertamente las personas no las realizan pues con mala intención, pero en realidad tiene cierta conexión con el satanismo. ¿Por qué? Porque precisamente se busca, y bueno, con el ocultismo en general. ¿Qué es esto? El buscar conocimiento ciertamente pues extrafísico, sobrenatural, pero al margen de Dios. Es como bien, es una forma directa de irnos con el contrario de Dios. O sea, sabemos que pues Dios existe, también sabemos que sus criaturas existen y que unas eligieron el mal, no lo eligieron a Él. Entonces es elegir el mal. Pero ¿cuál es el principio de acción al final de cuentas? Es darle la espalda a Dios. No querer, dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan, yo soy la verdad, el camino y la vida. O sea, querer darle la espalda a la verdad. ¿Y cómo estamos haciendo eso? Pues al no tener el conocimiento de nuestra fe. Esta es la fe de nuestra iglesia. El darle la espalda a ese conocimiento también es una forma de decir, Dios, eso es muy complicado, entonces mejor lo fácil, lo rápido, lo que está al alcance, lo que me ofrece resultados más inmediatos. Bien, entonces pues eso es claramente un rechazo de Dios, es nuestra responsabilidad pues buscar la verdad. Entonces no hay decisiones neutras, o buscamos la verdad o elegimos la falsedad, no hay matices aquí, hay grados ciertamente, pero no hay en medio, no hay tibiezas. Bien, ¿quieres decir algo en esta diapositiva, René? ¿O me regalas la otra? No, sí quisiera decir algo rápido. Muchas veces podemos llegar a participar de rituales sin saberlo. Esto es algo que Giovanna nos menciona aquí, que aun cuando muchas de las prácticas de la nueva era parecen inocentes, no lo son. No lo sea, podría decirse, el inocente de alguna manera o el ingenuo sería la persona que lo practica porque no sabe en qué consiste lo que está haciendo, pero el acto mismo no es inocente porque sí tiene un propósito ya establecido, dado que forma parte de un ritual. Y esto, claro, se extiende a muchas áreas. La nueva era se ha llegado, en tanto que procede también del ocultismo, se ha extendido incluso a diferentes manifestaciones culturales y populares, por ejemplo, en la música. Y me gustaría aquí decir rápido una anécdota. Yo tengo la sospecha de haber participado de cierto ritual de esta índole, porque hace muchos años yo fui a un concierto que se celebró, bueno, que se realizó en el Tajín. Es decir, justamente en un lugar donde en tiempos prehispánicos se realizaban otros rituales que eran demoníacos y además se sacrificaban víctimas humanas. Bueno, pues en ese mismo lugar, justamente cuando fue el solsticio, se llevó a cabo este concierto de una banda que además a mí me gustaba mucho, una banda de rock, que además en sus letras promueve muchísimo justamente el ocultismo y lo promueve de manera muy abierta. Bueno, narro esta anécdota solo para que se vea
cómo podemos estar participando muchas veces de estas cosas sin enterarnos, pero que aún así no dejan de ser malas. Bueno, ¿Qué antes grupo era, René? ¿Perdón? ¿qué ¿Qué grupo era? era? No escuché, perdón. ¿Qué ¿Qué banda grupo era? era? Ah, ¿qué banda era? Ah, es una banda que se llama Tool. La palabra Tool en inglés significa herramienta. Es una banda que musicalmente es extraordinaria, pero que, o sea, no deja de ser mala por las letras ocultistas que tiene. De hecho, ¿Me voy a regalas? poner el nombre solo por si te interesa investigar, lo pongo en el chat. ¿Me regalas la De diapositiva curiosidad, anterior, perdón. porfis? ¿Ya la conocías, Richard? No, es que yo también escuchaba mucha música, pues así como de ese tipo. Solo era curiosidad. Bien, bueno, súper rápido. Si bien la nueva era tiene como esta gama para todos los gustos, colores, sabores, edades, estratos sociales, económicos y demás, porque además hay que decirlo que los cursos que generalmente tienen que ver con nueva era son carísimos, o sea, también por ese lado económico es muy atractivo porque la gente que se involucra en eso puede vivir de eso lucrando con ese tipo de cosas. Pero rápidamente en esta imagen del lado derecho de su pantalla, tenemos un poco reflejado lo que les mencionaba al principio, muchísimos elementos de distintas culturas. Por ejemplo, en la parte de atrás se encuentra el zodiaco, que sabemos es de la antigua Grecia, de hace más de 2500 años. Ajá. Tenemos de la cultura egipcia, la pirámide, el ojo de Horus. Ajá, en el centro, por ejemplo, tenemos, o sea, para mencionarles un poco, que efectivamente agarra como de muchos lados, de muchas tradiciones que han hablado de cierta espiritualidad, por decir más bien como cierta conexión con lo sobrenatural, que no es lo mismo que el desarrollo espiritual de ninguna manera. Tenemos también a una deidad hindú que tiene varios brazos, o sea, tiene esa referencia, tiene en su mano levantada un libro de alquimia, que también tiene que ver con eso, también tiene que ver con la masonería. Tiene pues distintos elementos que se mezclan de distintas corrientes. Ajá, entonces, les decía que tiene para todos los gustos, porque a lo mejor una persona podrá decir, no, esto me perturba, pero a lo mejor les pueden poner una imagen súper linda con el sol brillante, precioso, y alguien abrazando un árbol y diciendo, mira, abrázalo porque por este árbol corre la energía de Dios y cosas así. ¿Me explico? Entonces, el filtro que hay que tener más bien es justo un poco qué hay detrás de eso, a lo que está haciendo referencia y a lo que está apelando. Ajá, si no es bueno y verdadero, recordemos, no hay decisiones neutras, por lo tanto es falso y tiene que ver con la maldad, con el mal, con el rechazo del bien. ¿De acuerdo? Tenemos una manita levantada, ¿qué opinas, René? ¿Al final o de una vez? No, puesto que estamos grabando desde el principio y grabamos también cuando no estamos presentando, yo creo que no hay ningún problema. Bueno, te escuchamos, Andy. Hola, perdón. Bueno, solo Hola. una duda primera. ¿Yo puedo participar cuando no se está grabando o debo participar cuando no se está grabando? Es que no sé. No, Todo puedes el tiempo participar estamos cuando sea, grabando, tú ajá, porque debes estamos grabando todo el participar. tiempo. Ah, ok, ok. Eh, Estoy casi segura por lo que ustedes están comentando, pero bueno, no sé. ¿La cientología entraría dentro de todas las cosas nueva era? Sí, es correcto. Ah, perfecto. Oh, Pero bueno, ujú. no, a mí me gustaría que ya que nos aportaste como esta pregunta, que nos explicaras un poquito qué es para que quienes se acaban de integrar también lo conozcan. Ok, pues yo no quiero malinformar a nadie, pero bueno, ah, pues todo lo que ha llegado a mí a lo mejor sobre la cientología ha sido por terceras personas, poco ha sido de lo que yo me he documentado sobre ello, pero bueno, en general se supone que es un sistema de creencias. Algunas personas lo consideran, incluso me parece que su fundador lo ve como un tipo de rama de la psicología medio extraño.
en el que, bueno, prácticamente tú te puedes sanar a ti mismo, o sea, por eso precisamente me hizo así como ruido, porque dije, bueno, creo que esto se adecua bastante bien a todo esto de la New Age, porque, bueno, tú te puedes sanar a ti mismo a través de ti, tú puedes emanar energía hacia otras personas para poder tener algo parecido o algo que se relaciona con la sanación. Ajá. O sea, eso es lo que yo he escuchado de la cientología. Súper. Y, y hablando de los Gracias. estratos sociales, pues precisamente me parece que una, o sea, de hecho, cuando últimamente como que de manera muy popular es, oye, ¿tú conoces la religión de los artistas de Hollywood? De hecho, es así como se refieren a ella como, ah, es la religión de los artistas de Hollywood. Ajá, cientología. Sí, también en la Ok, gracias. cienciología podemos ver otros, bueno, entre otros, varios, pues también elementos anticristianos o elementos sacrílegos, porque también, bueno, así como la cienciología, hay otras ramas de la nueva era en donde se representan a sí mismos a través de una cruz de Cristo a la que le agregan algún elemento. En la cienciología me parece que le agregó como una especie de estrella de 4 puntas a la cruz de Cristo y con eso se representa. Pues gracias a los dos. Elodia, ¿quieres decir algo o tienes tu micrófono prendido por error? Para que si es así, nos ayudes a apagarlo, por favor. Bueno, pues eso sería todo por mi parte, entonces, respecto a esta diapositiva. Y bueno, ante la nueva era, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué respondemos a todas estas características? Primero, nosotros como cristianos debemos entender, bueno, de hecho sería bueno que las personas que están dentro de la nueva era también lo entendieran, y aquellos incluso que no son cristianos, que no es cierto que cada individuo puede hacerse su propio sentido, armarse su propia experiencia espiritual al gusto, puesto que únicamente Dios puede cubrir todas nuestras necesidades. Dios es la fuente de todas las cosas buenas, es el bien absoluto. Y en cuanto bien absoluto y fuente de todas las cosas, pues se puede comprender que todas las bondades que nosotros ya podemos percibir en esta vida se encuentran en sumo grado, es decir, en grado máximo, precisamente en Dios. Y dado este hecho, es que únicamente en Dios nosotros podemos encontrar la verdadera plenitud, la verdadera felicidad, y en Dios únicamente podemos encontrar el sentido de la existencia. Pero claro, también para esto hay que entender quién es Dios, porque tratándose del puro nombre Dios, también la nueva era se ha encargado de distorsionarlo, como ya mencionábamos, dice la nueva era que, bueno, algunas tendencias, que cada individuo ya tiene un Dios dentro de sí. Dios así entendido, que es un Dios con minúscula, pues es una distorsión, porque eso no tiene ya nada que ver con Dios. Entonces hay que entender que solo Dios puede cubrir nuestras necesidades y sobre todo las necesidades espirituales, pero también hay que entender que Dios es Dios único, Dios uno y trino. Hay que entender que Dios, el Dios cristiano, que es el único Dios verdadero, tiene además un conjunto de atributos quitados los cuales, es decir, quitados cualquiera de los cuales, lo que resulta ya no es Dios. Dios es omnipotente, si le quitamos la omnipotencia, aun si le dejamos el amor, pues ya no estamos hablando de Dios. Dios además es omnisciente, lo conoce todo. Si creemos que Dios no lo conoce todo, aunque sea omnipotente y todo amor, entonces ya no es Dios, ya no estamos hablando de Dios. Por eso es importante entender también cuáles son los atributos divinos. Hay que entender que si le quitamos la infinitud a Dios o le quitamos la eternidad, ya no estamos hablando de Dios. Y justamente esos dioses de los que se habla dentro de la nueva era son ideas ya corrompidas, ya privadas, son ideas de Dios ya privadas de los atributos más importantes de su divinidad.
Y bueno, mencionábamos también al principio que, perdón, Sandy tiene la mano alzada, no sé si quieres decir algo o más bien la dejaste así desde hace rato. Perdón, René, es que la tenía levantada y no la bajé. Perdón, continúa. Ah, no, no te preocupes. Bueno, mencionábamos hace rato que la posmodernidad, es decir, este vaciamiento del sentido, esta vida que es un sin razón y un sin sentido, nos hace desear un cambio. Y ese cambio viene a ofrecerse a través de la nueva era. Pero el verdadero cambio consiste en la conversión del espíritu. En esta pintura que representa la conversión de San Pablo, podemos ver una de las conversiones más radicales de las que tenemos conocimiento, que es la de un hombre que perseguía cristianos y que de un momento a otro, al caer del caballo rumbo a Damasco, tuvo una experiencia que podríamos calificar de alguna manera como mística, y gracias a esta experiencia tan cercana que tuvo, experiencia de Dios, pues es que él se convirtió justamente en ese lapso tan reducido de tiempo. No es que se haya estado preparando previamente, sino que experimentó la conversión de esa forma tan abrupta y radical. Bueno, pues ponemos esta pintura y aludimos a este hecho porque únicamente ese cambio que experimentó San Pablo al caerse del caballo, ese cambio es el único cambio o el único vehículo del cambio que podemos y debemos esperar cuando se trata de la búsqueda del sentido último de nuestro ser. Y claro, esa conversión de espíritu, la verdadera conversión, en nada se parece a la idea de encerrarnos dentro de nuestro propio ego, sea y pronunciándolo en el egoísmo, acentuándolo en el egoísmo, o sea, apelando a las fuerzas sobrenaturales para servicio de mis caprichos. No, la verdadera conversión de espíritu no puede consistir en otra cosa que en entregar nuestro corazón completamente a Cristo. Solo a través de Cristo llegamos al Padre y solamente de esa manera es que podemos alcanzar la plenitud, muriendo al hombre viejo y permitiendo que Dios, que Cristo le dé vida a nuestro hombre nuevo. Ese hombre nuevo que va a consistir en algo que no tiene nada que ver con la ascendencia hacia los seres de luz, que no tiene nada que ver con el despertar de nuestro ser crístico, sino que se trata de que nos convertimos en seres humanos conscientes de ser lo que somos, es decir, de ser seres humanos, conscientes de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios y consciente de cuál es nuestro papel en el mundo, nuestro papel para con los demás, que tiene que ser primordialmente amoroso, que tiene que estar de alguna manera entregado al servicio de los demás y sobre todo al servicio de Dios. Una conversión de espíritu que tiene su asidero principal justamente en poner a Dios en el centro de nuestro mundo, poner a Dios en el centro de nuestro pensamiento y como máximo objeto de nuestro amor. Cosa para la que la nueva era ha puesto gran empeño en distorsionar, ha puesto gran empeño en alejarnos de ahí. Bueno, aquí tenemos una pequeña alusión al comunismo. Nos mencionaba Ricardo que le gustaría que diéramos alguna presentación sobre el comunismo, que sí es muy importante. Aquí no vamos a abundar tanto, pero sí es muy importante entender por lo menos que el comunismo es una ideología que ha distorsionado varios de los valores cristianos, sumergiéndolos en aguas tan profundas que muchas veces los ahoga, es decir, los aniquila de su sistema de pensamiento. Y aquí ponemos esta frase que dice: nuestro fin último no es la paz en la tierra. En la nueva era también se promueve mucho que lo que debemos buscar es cierta paz interior. Y no es nuestro fin último la paz en la tierra, porque si así lo creyéramos, entonces pondríamos la búsqueda de la paz como un valor máximo, como un valor supremo. Y es gracias a percibir la paz como valor supremo
que la ideología, bueno, varias ideologías, entre ellas el comunismo, han llegado a cometer grandes atropellos contra la dignidad humana. Se han cometido muchos genocidios. El comunismo cometió genocidios también por perseguir esa idea de que lo más valioso es la paz en la tierra, porque buscando la paz en la tierra se van a sacrificar a aquellos que no estén de acuerdo con la idea de traer la paz a la tierra. Es decir, vale más esta idea o la persecución de esta idea, vale más que la persona misma. Y es por eso que se sacrifican a muchas personas para conseguir estos propósitos. Por eso debemos entender cuáles son los peligros de cualquier ideología o corriente de pensamiento que nos esté impulsando a buscar la paz a toda costa. No estamos diciendo que la paz no sea buena o deseable, la paz es algo muy deseable, la paz en la tierra. La paz en la tierra es algo muy bueno, pero no es el fin último y no puede serlo de ninguna manera. Cristo mismo decía que no venía a instaurar paz, sino que venía a instaurar la espada, para hacer alusión a que lo que venía a hacer era corregir aquello que estaba mal, a ordenar aquello que estaba desordenado. No es la paz en la tierra, entonces, lo que nosotros como individuos debemos perseguir como valor máximo o como finalidad de nuestra existencia. Y bueno, aquí tenemos otra situación por las que se ve posibilitada la nueva era, una situación que hay que tener en mente, que en nuestros días, gracias a la gran desinformación que hay, gracias a la educación liberal que ha separado a la Iglesia del Estado, ya no se nos enseña qué cosa es la religión, no se nos enseña por lo menos dentro de la formación laica, que pretendidamente, o más bien pretendiendo ser laica, lo que ha hecho más bien es ser antirreligiosa. Ya no se nos enseña qué es la espiritualidad, no se nos enseña qué es la religión, y la consecuencia o el efecto es que tendamos a buscar en donde sea y a creer lo que sea con tal de volvernos religiosos. La religión, digámoslo de paso, significa, bueno, viene del latín religare, que significa estar vinculado de una manera profunda con Dios. Si lo entendemos así, la religión consiste principalmente en que nosotros, como individuos, nos relacionemos con Dios. Pero claro, tenemos que entender otra cosa para poder llevar a cabo la religión. Y eso que tenemos que entender es que la relación entre el ser humano y Dios no es la de iguales. No me relaciono con Dios como me relaciono con cualquier persona que yo llego a conocer en mi entorno, sino que hay que entender que Dios es el creador, el todopoderoso, y yo soy su criatura, que Dios creó por amor y yo por el mismo amor tengo que estarle agradecido. Y dado que Él es toda sabiduría, puesto que es la fuente de todo saber, de todo conocimiento, tengo que entender también que quien hace las reglas es Dios. Yo no puedo darme a mí mismo una religión a mi gusto, sino que si yo soy genuinamente religioso, debo comprender que Dios es el que va a establecer cuáles son mis deberes para con Él. Y yo tengo que estar en disposición de seguir esas reglas, no solo porque vienen de la fuente de todo saber, sino porque vienen de la fuente de todo amor, vienen del bien absoluto. Yo no puedo ponerme a preguntarme o a cuestionar si esos deberes son buenos o malos. Evidentemente son deberes buenos y evidentemente, en consecuencia, es bueno seguirlos. Me van a religar a Dios, me van a vincular profundamente con Dios. Y no existe ningún bien más allá de Dios, no hay ningún bien superior a Dios. Por último, y poniéndolo en conexión con el tema que veremos en la próxima sesión, está esta situación de la masonería. Tenemos que concluir diciendo que los fines que persigue la nueva era, curiosamente, son los mismos que persigue la masonería. ¿Y cuáles son esos fines? Bueno, pues son, en primer lugar, una religión mundial.
No se trata de una religión universal, porque religión universal es el catolicismo, universal porque es la religión que Cristo vino a instaurar con la idea de incluir en ella a todos los seres humanos. No se trata de eso. Una religión mundial se trata más bien de la idea de que todas las religiones valen lo mismo porque tienen su raíz en la misma cosa, que no sería otra que un conocimiento de alguna manera metafísico, con tintes sobrenaturales, un conocimiento abstracto que flota por ahí en algún sitio metafísico o sobrenatural, y un conocimiento que es la fuente de toda inquietud espiritual y religiosa. Bueno, eso es lo que decía la teosofía. Esta mujer que vemos aquí en la imagen es Elena Blavatsky. Ella era amazona y siendo amazona inició esta corriente que es la teosofía, que consiste en la idea de que todas las religiones, todas las ciencias y formas de pensamiento que existen y que han existido y que van a existir, tienen su raíz en una fuente de saberes, saberes que, como decía, están vinculados a seres sobrenaturales, y que esos seres sobrenaturales siempre nos han querido revelar cuál es la verdad última de las cosas, y entonces nosotros, para conocerla, podemos valernos de cuanta cosa podamos, con tal de alcanzar ese saber tan elevado. Y bueno, la masonería y la nueva era, además de tener esa finalidad de instaurar una religión mundial, que por cierto, en cuanto tal, se asocia a la preparación del terreno para la llegada del anticristo, también tiene como finalidad la instauración de un orden mundial. Y esto seguramente les sonará a varios de ustedes, porque los medios de comunicación ya nos hablan muchísimo de eso, del nuevo orden mundial, nos hablan mucho de la nueva normalidad, por ejemplo, una expresión terrible y sumamente alejada de la verdad, porque de normal no tiene nada esta nueva situación. En la próxima sesión vamos a hablar un poco sobre eso, sobre las ideologías y del recorrido que el ser humano ha llevado a través de ellas para llegar a este nuevo estado de cosas que es el orden mundial, el nuevo orden mundial más bien. Bueno, con eso terminamos nuestra exposición. ¿Qué les pareció la información? ¿Ya tienen sueño?